Mi nombre es Núria Solsona Pairó y soy experta en Historia de la Ciencia y Coeducación. Hoy os hablaré primero de los lugares y espacios de la actividad científica a lo largo de la historia y, en segundo lugar, de los saberes científicos femeninos y su introducción en la ciencia escolar. Veamos los lugares y espacios de actividad científica. Si pensamos en la ciencia actual y en los lugares en que se practica, nos imaginamos un laboratorio, un observatorio, un invernadero, siempre lugares especialmente pensados para la actividad científica. Pero si echamos la vista atrás, al origen de las civilizaciones, veremos mujeres y hombres en espacios que compartían las instalaciones del hogar, una cocina, un horno, un secadero, una sencilla construcción relacionada con la vida cotidiana y la vida doméstica. La cocina fue un espacio de actividad científica por excelencia, con aparatos, fuentes de calor y frío, donde se realizaron las primeras preparaciones y procesos físicos y químicos. Allí se preparaban bálsamos, ungüentos, pomadas, cremas, para aliviar los distintos males, donde se realizaron las primeras filtraciones con tela y las destilaciones. Nos preguntamos, ¿dónde pudo realizar Taputi Bela Tekalim en el 1200 antes de nuestra era las primeras destilaciones y filtraciones con flores, petróleo, cálamos, que es el tallo de una planta, ciperus, que es el papiro de Egipto, mirra y bálsamo, tal como nos indica en la tablilla cuneiforme? No sabemos exactamente dónde trabajaba María de Alejandría en el siglo III de nuestra era, pero seguro que no era un laboratorio. Sus instalaciones requerían utilería de vidrio, agua, fuente de calor, para diseñar los aparatos de destilación, el tribicos y el kerotakis. No podemos olvidar las primeras colecciones de hierbas que se recopilaron desde la primera existencia de la humanidad, donde mujeres y hombres tenían que aprender a curar un sarpullido, una picadura, una hinchazón producida, por ejemplo, por una torcedura. Las mujeres han sido siempre médicas, curanderas, farmacólogas. ¿Dónde realizaron las primeras preparaciones para curar dolores? En los espacios que compartían las agrupaciones humanas en los primeros asentamientos, quizás en cuevas o en unas primeras construcciones, con recetas que se transmitían de madres a hijas, a hermanas, a tías, a familiares, a vecinas. Si nos planteamos la conjetura Zaslavsky, debemos preguntarnos si las mujeres primitivas no fueron las primeras matemáticas, ya que sintieron la necesidad de realizar registros matemáticos con muescas sobre hueso para indicar el paso del tiempo en días o incluso en meses lunares. Así reflejaban el ciclo menstrual y los meses de embarazo, tal como nos indican las 4 piezas encontradas en Altamira. Pero no todos los momentos históricos han tenido la misma importancia para restituir los saberes científicos de las mujeres. Cuando la producción de conocimiento se realizaba a partir de las comunidades de personas practicantes, las mujeres participaron más fácilmente. Por ejemplo, en el siglo V antes de nuestra era, en las escuelas filosóficas griegas que vivían en círculos muy cerrados, con locales propios que hacían vida en común, encontramos a Espasia, Teano, Perictione y a Seara de Lucania. También ocurrió algo parecido a partir del siglo XVI en la tradición alquimista anterior al establecimiento de la química. Las mujeres tuvieron acceso al grupo de alquimistas que funcionaba
como sociedades casi secretas, y ellas también fueron iniciadas en el arte hermético o alquimia. Para saber es necesaria la participación radical en primera persona, que hace que el pensamiento se convierta en inmediata traducción de las experiencias vividas, pero al mismo tiempo se presenta acompañado de una distancia reflexiva. Así lo han hecho las mujeres. Tenemos conocimiento desde que nacemos, mujeres y hombres. La madre nos da la palabra y el cuerpo, que es la sede de la experiencia. El conocimiento está relacionado con la experiencia del cruce entre la experiencia y la palabra. Las mujeres hemos estado siempre presentes en las primeras construcciones de conocimiento científico. Una cosa distinta es que la historia haya cancelado nuestras aportaciones. Las mujeres hemos ocupado y ocupamos un lugar en la estructura social distinto de los hombres. La vida de las mujeres, en la mayoría de los casos, ha seguido caminos distintos a la vida de los hombres, y esto nos lleva a tener experiencias y prácticas distintas, a pesar de que es difícil dividir la experiencia humana en compartimientos estancos. Podemos afirmar que la experiencia científica femenina ha llevado a construir significados propios para explicar la vida de las mujeres. La mayoría de las mujeres invertimos mucho más tiempo y espacio que los hombres en la familia, la casa y las relaciones, donde las actividades de cuidado son fundamentales. Para estudiar las actividades científicas desarrolladas por las mujeres es necesario un cambio epistemológico, ampliar el concepto de actividad científica, incluyendo las tradiciones perfumistas, culinarias, de cuidado que hemos desarrollado a lo largo de la historia. De todas formas, ni todas las mujeres ni todos los hombres tienen experiencias científicas iguales, pero las mujeres, como grupo social, con su experiencia de madres, educadoras y amas de casa, en la mayoría de los casos tenemos en común un sentido de ser y actuar como mujeres. Entiendo la ciencia como una actividad humana, moldeada por las condiciones económicas, sociales y culturales de la sociedad donde se desarrolla y por las condiciones personales de los miembros de la comunidad científica. La ciencia no es un esfuerzo puramente cognitivo, ni un acto impersonal. Es una actividad profundamente personal y social. Una concepción de la actividad científica como una actividad lógica, neutral, objetiva, de verdad absoluta, en constante progresión, con un método científico, estatuto de casi infalibilidad, difícilmente permite incluir los saberes científicos de las mujeres. Es necesaria una concepción de la actividad científica entendida como construcción social, subjetiva, abierta a todos los grupos sociales, con avances y retrocesos dependiente de los contextos sociales, con una visión inclusiva. Los saberes científicos de las mujeres. Una de las consecuencias de los análisis feministas de la ciencia es la propuesta de la inversión de lo personal y lo impersonal. Me encuentro muy lejos de la consideración de la ciencia como búsqueda de certezas. Comparto las opiniones del pensamiento crítico que relativizan la supuesta racionalidad de la actividad científica, hablando de racionalidad moderada. Las mujeres, con su sabiduría, han contribuido al progreso de la humanidad. Las características de los saberes científicos femeninos son oralidad, empiricidad, son implícitos, sirven para tomar decisiones, dependen del contexto físico y sociocultural, agrupan experiencias, regularidades, leyes y valores y priorizan
algunas variables o interacciones que no coinciden con las priorizadas por el conocimiento de la comunidad científica tradicional. Los saberes científicos femeninos están ligados a valores, lo que dificulta su integración a la ciencia escolar. ¿Qué entendemos por saberes científicos femeninos? Las mujeres, basándose en su experiencia, se han aproximado de otra manera a los saberes y han acumulado un saber propio a lo largo de los siglos, un saber de vida y para la vida, un saber que se intercambia y se comparte y que ayuda a crecer. Los saberes de las mujeres han sido de dos tipos. Un primer tipo de saber que ha coincidido con el saber oficial, la ciencia y la tecnología, y unos segundos saberes que en la mayoría de los casos han circulado al margen del saber oficial, en los ámbitos de la vida privada o en ámbitos exclusivos de las mujeres. A veces estos saberes han sido invisibilizados, a veces los hombres se los han apropiado. Por ejemplo, los saberes científicos culinarios, los tecnológicos asociados a la limpieza, al cuidado de la ropa. Un concepto fundamental para estudiar las relaciones entre las mujeres y los saberes científicos es el de autoridad. Autoridad entendida como mediación, es decir, como capacidad para hacer crecer. Autoridad es una palabra que se usa poco y mal. A menudo se la confunde con el poder. La autoridad está hecha para circular, no para establecerse. Una propuesta de conexión de los saberes femeninos toma sentido si sustituimos el laboratorio por la cocina como contexto de aprendizaje de la química, donde podemos organizar el aprendizaje de las sustancias y sus propiedades, los cambios físicos y químicos, etc. Cuando preparamos café con leche y mezclamos con unas galletas, primero realizamos una disolución y después una mezcla de sustancias. Si preparamos una taza de chocolate o una mayonesa, estamos haciendo una emulsión. Y esto nos interesa destacarlo como saberes científicos de las mujeres. Si calentamos agua a ebullición o congelamos unos cubitos, estamos haciendo cambios físicos. Si preparamos un bizcocho, caramelo o requesón, estamos realizando cambios químicos. Y todos los procesos realizados en el laboratorio cocina se explican con la teoría atómica molecular. Además, todo el mundo sabe que en la ESO, en la enseñanza secundaria obligatoria, a las niñas y a los niños les resulta más cercano y significativo trabajar con sustancias como el azúcar, la sal, el chocolate, etc. y realizar cambios con estas sustancias que no sean, por ejemplo, el carbón y el petróleo. El nivel de implicación y aprendizaje no es comparable con el que se obtiene en el laboratorio escolar tradicional. Si consideramos las tareas de cuidado de la ropa, el lavado, el secado, el planchado de los tejidos, etc., veremos que en ellas están incluidos saberes que hoy están asociados a la tecnología. Por lo tanto, es posible cambiar el contexto de aprendizaje de la tecnología en las aulas de la ESO desde contextos industriales considerados habitualmente masculinos por contextos que incluyan saberes tecnológicos femeninos, cómo lavar correctamente las prendas, cuál es el proceso de secado, cómo planchar distintos tipos de ropa. Igualmente ocurre con la limpieza del hogar, los productos que se utilizan, los procesos implicados en la limpieza de espacios y objetos diferentes. La ciencia escolar, en su conjunto, se encamina al uso del conocimiento científico para la interpretación de los fenómenos físicos y naturales, para la resolución de problemas, el procesamiento de la información de distintas fuentes y a la evaluación crítica de estas fuentes. La ciencia forma parte de la cultura
y se usa además en los centros de investigación en muchas prácticas sociales como las asociaciones ecologistas, nutricionistas, de consumidores, etc. La construcción de la ciencia escolar plantea la necesidad de analizar el contexto en el que se promueve el aprendizaje y debemos promover contextos de aprendizaje que incluyan los saberes científicos femeninos. Este es nuestro objetivo final. Muchas gracias por vuestra atención. Os invito a seguir reflexionando e introduciendo en las aulas los saberes científicos de las mujeres.